Hola a toda la comunidad estudiantil de la Facultad de Jurisprudencia. Nos volvemos a ver en este espacio nuevamente en Apuntes Juris 2020 para hablar ahora de un tema muy apasionante, muy interesante, un poco tabú en muchos aspectos, pero que sin embargo tiene mucha relevancia económica, política y social en nuestro país. Hoy hablaremos del sindicalismo en México. Hay muchas interrogantes acerca del sindicalismo: qué es un sindicato, cómo funciona, qué autoridades intervienen para darle legalidad a ese sindicato, por qué muchos de los líderes sindicales en nuestro país y en el mundo se eternizan en el puesto. Todas esas interrogantes sin duda tienen un marco jurídico, tienen un marco social y económico que influyen para que todas esas condiciones se den en el sindicalismo. Podemos empezar definiendo qué es un sindicato. Un sindicato lo podemos definir como el derecho de asociación de trabajadores y patrones que tienen por fin el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Ese sindicato tiene, una vez que sea reconocido por las autoridades, tiene personalidad jurídica y por lo tanto equivale a una persona moral. Aquí empiezan las interrogantes: ¿cómo esos trabajadores pueden formar o pueden cristalizar un sindicato ante las autoridades? Las reglas en la Ley Federal del Trabajo y en el orden constitucional son muy simples. Para formar un sindicato basta 20 trabajadores o más. Esos 20 trabajadores no necesitan autorización previa ni para reunirse ni para formar ese sindicato. Solamente deben de cumplir con elementos muy básicos que la Ley Federal del Trabajo requiere para poder formar y constituir ese sindicato. Los requisitos son elementales: exhibir el acta constitutiva del sindicato, exhibir la lista de trabajadores con los nombres, la CURP y su domicilio, exhibir los estatutos y exhibir el acta de asamblea mediante la cual se formó el sindicato. Una vez que esos simples requisitos, una vez que esos simples documentos que se pueden hacer con los mismos trabajadores y en un papel normal, no necesitan fe pública, no necesitan la intervención de una autoridad, podrán acudir, dependiendo del sindicato que quieran formar, ante la autoridad competente para lograr el registro del sindicato. ¿Qué tipos de sindicatos se pueden hacer? Los tipos de sindicatos que la ley marca nos establecen cómo deben de ser. Pueden ser sindicatos gremiales, industriales, nacionales y de oficios varios. Dependiendo del sindicato que quieran formar los trabajadores, es de lo que depende ante qué autoridad acudirán para lograr su registro. Tratándose de sindicatos nacionales, tendrán que acudir ante la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social, quien a su vez, a través de la Dirección de Registro y Asociaciones, se presentará la papelería conducente para lograr el registro del sindicato que los trabajadores se han propuesto formalizar para la defensa, estudio y mejoramiento de sus intereses. De no ser un sindicato nacional, tendrán la facultad de acudir a cualquier junta local en las diversas entidades federativas para lograr ese registro. Con esto podemos sacar las primeras conclusiones. Las autoridades que intervienen para otorgar el registro a los trabajadores son, en el ámbito federal, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y en los ámbitos estatales, las juntas locales de conciliación y arbitraje. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa una vez que esos trabajadores presentan esa documentación? Las autoridades registradoras, en este caso, como ya lo especificamos, la Junta o la Secretaría de Trabajo, abrirán un expediente administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de otorgarse esa papelería, se abrirá un expediente en el cual no existe controversia ni contención alguna. Es un expediente administrativo en el cual se le dará el registro, la denominación o nombre del sindicato, la mesa directiva y la duración o vigencia de esa mesa directiva. Con eso abrirán ese expediente o esa carátula. Pero aquí viene lo importante y lo interesante en materia de sindicalismo en México. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento en que ese expediente es un expediente administrativo, tiene grandes consecuencias jurídicas
tanto para los trabajadores como para los líderes sindicales y para la autoridad. Al hacer un expediente administrativo, la autoridad registradora está impedida para investigar si la papelería que se le está presentando por las personas que se ostentan como mesa directiva es verdadera o en su defecto están mintiendo ante la autoridad registradora. Y esto se debe a que la autoridad registradora, por ley, está impedida para poder analizar, investigar o requerir a esos trabajadores si es cierto el hecho de que existe la asamblea, si es cierto el hecho de que fueron debidamente elegidos por los trabajadores a los cuales representan. ¿Por qué se hace eso? Porque es un expediente, como ya lo dijimos, administrativo, en el cual no existe contienda alguna. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad registradora? Únicamente analizar que se cumplen los requisitos del sindicato, que es el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses, que se cuenta con la papelería que requiere la Ley Federal del Trabajo, en este caso acta constitutiva, lista de trabajadores, copia de los estatutos y copia de la asamblea donde se forma el sindicato, debidamente firmada por el secretario general, por el secretario de organización y actas. Y si se cumplen con esos requisitos, la autoridad registradora no puede objetar, sino simple y sencillamente otorgar el registro para que tenga vida jurídica el sindicato. ¿Qué es el registro? El registro es lo que se llama en la práctica la toma de nota. ¿Qué es la toma de nota? La toma de nota es ese acto jurídico mediante el cual la autoridad registradora le da personalidad jurídica a un sindicato y toma nota de cómo se llama el sindicato, por qué trabajador, cuál es la mesa directiva que está, la mesa directiva por la cual tiene la representación jurídica del sindicato, la vigencia del sindicato de la mesa directiva, y esa toma de nota lo hace de buena fe. Este es el principio fundamental de las tomas de nota. Está creyendo que la información que se le está en ese momento dando a la autoridad registradora es cierta y de buena fe otorga la toma de nota que le da personalidad jurídica al sindicato que le está solicitando el registro. Esto es muy importante y muy trascendental y es una forma técnica, jurídica y legal que puede tener un arma de dos filos, porque para empezar, los secretarios generales no están obligados ante la autoridad registradora para probar el hecho de las asambleas o el hecho de que fueron elegidos por los trabajadores que representan, y a su vez tampoco la autoridad registradora le tiene que exigir que pruebe el hecho de que ha sido debidamente electo por la base trabajadora. He aquí una de las claves, sin duda, por las cuales en México y en el mundo los líderes sindicales pueden eternizarse, porque no están obligados a comprobar para obtener las tomas de nota, tanto de un registro de un sindicato como de la actualización de su mesa directiva, y comprobar que fueron elegidos en un acto real y verdadero, puesto que las tomas de nota se las va a dar la autoridad registradora de buena fe. Sin duda, esto es un fenómeno jurídico que existe hasta nuestros días, no nada más en nuestro país, sino que existe en muchas naciones, y que esto ayuda muchas de las veces a que los líderes sindicales duren en sus puestos de manera muy larga e ininterrumpida, e inclusive hasta su muerte. ¿Qué efectos tiene la toma de nota, o por qué se otorga la toma de nota, o para qué sirve la toma de nota? Es un simple acuerdo que se va a dar y firmar dentro del expediente administrativo. Podemos establecer que es un simple acuerdo sin más formalidad, donde le reconoce la autoridad registradora la personalidad jurídica a la mesa directiva que está solicitando el registro, o a la mesa directiva que está actualizando ese registro con una nueva vigencia de otra mesa directiva. Ese simple acuerdo es fundamental, porque con ese acuerdo el
sindicato va a tener la personalidad jurídica y como una persona moral va a tener vida. En este caso, esa toma de nota va a servir para darse de alta en Hacienda, para sacar cuentas bancarias, para adquirir bienes, para prestar servicios e inclusive para tener un registro patronal, porque también va a contar con trabajadores que van a estar sujetos a la relación laboral con el sindicato. Hasta aquí podemos sacar conclusiones muy evidentes. Primero, que el registro de los sindicatos y la actualización de las mesas directivas se pueden dar tanto por el gobierno federal a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o los estados a través de las juntas locales de conciliación y arbitraje. Podemos establecer que el expediente dentro del cual tiene vigencia un sindicato es un expediente administrativo, el cual no es contencioso y por lo tanto no obliga a la autoridad a revisar o verificar que esa papelería de actualizaciones de mesa directiva o de solicitudes de registro en realidad sea verdadera o que los líderes sindicales hayan sido debidamente elegidos por su base trabajadora que representan. También podemos sacar como conclusión que el sindicato es una persona moral la cual tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y por lo tanto como una persona moral puede adquirir bienes, puede adquirir servicios, puede tener registro patronal y puede también abrir cuentas bancarias. Hay una gran excepción legal que existe para los sindicatos. Los sindicatos están exentos de fiscalización, no rinden cuentas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por su rango, que es ayudar a los trabajadores. Por lo tanto, no declaran impuestos y su patrimonio está libre de impuestos por el Estado. Así las cosas, también es muy importante establecer que antes de la reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el año pasado, con fecha de 1 de mayo, el registro y actualización de las mesas directivas de los sindicatos se podía otorgar no solamente por el gobierno federal, sino también por los estados a través de las juntas locales de conciliación y arbitraje. Ahora, el año pasado, que salió publicada la reforma en materia de sindicatos el 1 de mayo del 2019, hay una gran revolución en materia de sindicatos. Y la más importante sin duda es que ahora las juntas locales desaparecen y por lo tanto ya no va a haber ni registros ni actualizaciones de mesas directivas en las juntas locales. Por lo tanto ahora se les quita esa facultad a los estados o entidades federativas. Ahora la obtención de un registro de un sindicato o de la actualización de una mesa directiva será única y exclusivamente por el gobierno federal a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Por lo tanto, con esta reforma ya se les quita esa facultad a los estados, a los gobiernos de los estados, para que intervengan en todo lo que es la materia sindical. Ahora, única y exclusivamente será facultad de la autoridad federal resolver cualquier cuestión que tenga que ver con los sindicatos. Sin duda el tema del sindicalismo abarca no nada más en forma tabú la creación y registro de un sindicato, sino que también hay otros temas relacionados con el sindicalismo poco estudiados en las universidades, poco analizados por la doctrina y sobre todo poco analizados por nuestras autoridades jurisdiccionales. Como citar un ejemplo, tenemos los contratos colectivos de trabajo, su revisión, su estructura, para qué sirven, por qué funcionan, el reparto de utilidades, el derecho a huelga y otras cuestiones relacionadas con el sindicato que sin duda todos estos temas dan más material para otro momento de Apuntes Juris 2020. No me resta más que también comentarles que una vez que hemos analizado cómo funciona un sindicato, también estos sindicatos pueden formar federaciones y pueden formar confederaciones, que también es otro tema muy apasionante que también se podría explicar. Me despido de ustedes, su servidor Vicente Salas Estrada, nos vemos en la próxima.